Bien, el día de hoy vamos a aprender a crear lo que son sliders dentro de nuestra página web. Lo vamos a hacer con Elementor y un plugin que nos va a permitir a través de sus widgets hacer diferentes tipos de sliders que sé que le van a gustar a muchos de ustedes. Y lo más importante de este plugin lo vamos a hacer con lo que es la versión gratis del mismo. Así que vamos a empezar de una vez. Para ello nos vamos a ir al área de plugin como siempre. Y desde aquí en añadir nuevo plugin voy a copiar el nombre del plugin. El plugin se llama Premiere Slider y es el que vamos a utilizar para lograr crear ese tipo de contenido. Bien, ese es el primero que no aparece, tiene más de 100.000 instalaciones activas, última actualización hace 3 días y como siempre compatible con la versión que tenemos disponible al momento que estoy grabando este video de lo que es WordPress. Vamos a instalarlo y cuando termine lo que es el proceso de instalación vamos a activar el plugin. Al momento que terminamos de activar nos crea este pequeño icono donde tenemos varias funciones. Así que vamos a darle un clic y aquí nos va a llevar directamente al área de setting dentro de lo que es el plugin. Si se dan cuenta, este setting es muy parecido a un plugin que ya hemos visto en el canal, como por ejemplo Element Pack. Este plugin pertenece a lo que es la lista de plugins de Element Pack y por eso es que se podría decir que es el mismo setting de lo que es Element Pack. Bien, aquí nos habla de la estadística de los widgets que tenemos activados. En este momento no tenemos los requisitos que debe de tener nuestro hosting para que este plugin funcione correctamente. Vamos a traducir un poco. También tenemos lo que es el área de soporte de la empresa. Si falta alguna característica, nosotros podemos solicitársela para futuras versiones. Y aquí tenemos diferentes complementos, el cual podemos utilizar también en su versión gratis. Bien, si nos vamos al área de widget, aquí están ligados tanto los widgets de la versión Pro como los widgets de la versión gratis. Voy a hacer un filtrado solamente para que me aparezca lo de la versión gratis, que son lo que vamos a utilizar el día de hoy. También tenemos widgets de tercero en sus versiones gratis como en su versión Pro. Y extensiones también la tenemos, pero solamente está disponible para la versión Pro. Otros ajustes, aquí tenemos disponible lo que es copiar y pegar en vivo, duplicar lo que sería una página para utilizarla en otro servidor. Y aquí tenemos la diferencia de lo que obtenemos tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Como pueden ver, no es tanta la diferencia. Y teniendo esto claro y activado, en caso de que usted cuando haga el filtrado haga alguno que no estén habilitados, usted simplemente le da activar todo y se le van a habilitar de esta forma, al igual con los widgets de tercero y así sucesivamente. Ya que tenemos todo esto listo, vamos a dirigirnos a lo que es el área de página y vamos a hacer la prueba de los sliders que vamos a poder crear. Vamos a esperar que el elemento cargue como siempre. Y ya aquí dentro vamos a ir minimizando algunas de estas ventanas. Y ya de aquí en adelante comienzan a aparecer los diferentes sliders. Algo muy importante que deben de saber, no es necesario que tengan la versión Pro de Elementor para poder trabajar con estos widgets. No es necesario. Así que si usted está trabajando con lo que es Elementor en su versión gratis, va a poder utilizar estos widgets sin ningún problema. Aquí tenemos diferentes, hay uno que se llama Block, otro se llama Dragón, que ese lo vamos a ver. Generales, Mercurio, entre otros. Como pueden ver, vamos a ir probando algunos de ellos para ver su funcionamiento y cómo se deben de configurar cada uno. Vamos a empezar por el Dragón. Vamos a crear una estructura y esta estructura voy a dar un clic en la rayita
yo la voy a querer aquí en ancho de contenedor, que sea ancho completo. Y ya aquí dentro voy a arrastrar y voy a soltar lo que sería este plugin. Y así es que nos viene el plugin. Tiene lo que es mensajes principales, subtítulos, botón, redes sociales, y aquí podemos ir viendo en cuál de los sliders está colocado en ese momento. Bien, aquí tenemos en lo que es el área de edición. Vamos a traducir esta parte porque debemos de tener mucha cuenta a la hora de configurar. Si se dan cuenta, aquí hay como unos espacios, un espacio en blanco dentro de lo que sería el widget. Entonces, para evitar ese problemita, vamos a seleccionar el área de edición del contenedor. Aquí. Ok, ahí ha cargado. Y nos vamos a ir avanzado. Y en avanzado vamos a quitar la cadena, lo que es relleno. La quitamos y ya ahí tenemos lo que sería el ancho completo de nuestro contenedor y de nuestro slider. Le damos a guardar la actualización y ahora sí, simplemente le damos un clic dentro del área de edición del slider y nos vamos a dirigir a lo que es la opción de deslizadores. Aquí tenemos 3 opciones, que son las 3 que no aparecen por defecto, pero si queremos agregarle más, lo podemos hacer. Vamos a seleccionar la primera. Aquí tenemos diferentes opciones, como por ejemplo la opción de subtítulo, título y lo que es el nombre del botón y el área de donde podemos colocar la URL para que cuando le den al botón lo lleve directamente a un área en específica. También vamos a poder cambiar la imagen que tenemos de fondo. Así que vamos primero a hacer esa parte. Recuerden que en un video anterior le hablé que tenemos habilitado lo que es Free Imagen, que esto es de Pexabyte. Y usted aquí puede hacer una búsqueda de imágenes. Vamos a ponerle computadora. Vamos a ver qué nos arroja. Vamos a buscar. Ok. Voy a utilizar imágenes de esta. Voy a colocar esta del teclado. Voy a darle a insertar. Bien, y aquí tengo mi primera imagen. Si quiero cambiarle el título, vamos a ponerle Hola Mundo. Ahí me lo cambia en vivo, como puede ver. Y yo simplemente voy a ir configurando cada una de estas áreas. Eso es en el área de contenido. Ahora, en lo que es el área de opciones, que aquí podemos cambiar esta pequeña descripción que tenemos aquí. Y podemos agregarle enlaces, ponerlo mayúscula, minúscula y así sucesivamente. Vamos a seguir a hacer lo mismo con las demás imágenes de los otros sliders. Vamos a buscar aquí. Seguir buscando. Otra imagen pueda utilizar. Vamos a ver. Vamos a esperar a que cargue. Voy a utilizar esta. Voy a dar a descargar. Ok. Y ahora sí paso el segundo slide. Así se vería. Por último, vamos a cambiar la imagen de lo que es el tercer slide. Vamos aquí. Vamos a buscar. Y dale. Busquemos a ver qué encontramos. Ok, voy a utilizar esta. Además, darle aquí, insertar. Y bien, le doy un clic y aquí tengo mis 3 imágenes colocadas. ¿Sí? Vamos a darle actualizar y vamos a previsualizar para ver cómo se ve el slider. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. El siguiente. Así se vería el slider. Ahora vamos a configurar lo que es el área de ajuste adicional. Vamos a ello. Aquí vamos a poder configurar diferentes opciones,
con respecto al contenido, como por ejemplo mostrar el título. Si queremos que mostremos los títulos, lo podemos hacer. Podemos cambiar la etiqueta H1 por H2, H3 hasta H5 y así sucesivamente. Mostrar el subtítulo, si no queremos mostrar lo que sería subtítulo, lo quitamos. Como pueden ver, vamos a habilitarlo de nuevo. Ahí lo habilitamos, aquí lo tenemos. También podemos cambiar lo que son las etiquetas, mostrar o no mostrar el texto. Vamos a quitarlo. Ahí lo quitamos, simplemente le dejamos el subtítulo y el título. Pero yo creo que se ve mucho mejor así, de esta forma. Y también podemos quitar lo que son enlaces a redes sociales, que son estos enlaces que aparecen aquí de fondo. Lo podemos cambiar. Mostrar en páginas, también lo podemos cambiar. Hay algunas opciones, como por ejemplo la de cambiar configuración de imagen de fondo, que es para ponerla vamos a suponer un degradado, que se vea un poco más oscura y para que el contenido se destaque más. Lamentablemente solamente está disponible para lo que es la versión Pro, pero mi recomendación es que el tipo de imágenes que vayan a utilizar sea así, imágenes que sean oscuras, de esta forma, y así no tengan ese inconveniente. En el caso de lo que es, vamos a minimizar aquí, las redes sociales, aquí simplemente es para agregar o quitar las redes sociales. Aquí podemos agregar lo que es los enlaces a sus redes sociales y lo que es el título. Estos son botones ya para lo que es las redes sociales. Si quiero añadir otra red social, simplemente vengo aquí, agrego el título, vamos a ponerle Instagram y aquí simplemente coloco el enlace a Instagram. Y como pueden ver, aunque lo tengo repetido, pero ahí de una vez me lo agrego. Vamos a quitarlo. Bien, otra cosa que vamos a poder modificar, que es muy importante, es la configuración del controlador del slider. Aquí vamos a colocarlo que arranque automático, la velocidad de reproducción, y aquí tenemos una opción que a mí me gusta utilizarla mucho, y es que cuando la persona pase el cursor por encima del slider, automáticamente se pare. Si yo lo habilito, cuando el slider arranque, vamos a esperar a que arranque. Aquí, mientras yo tenga el cursor del mouse encima del slider, el slider no va a arrancar, se va a quedar ahí fijo. Otra de las cosas, vamos a deshabilitarlo, que podemos manejar la velocidad de animación. Podemos ponerlo un poco más rápida, un poco más lenta, lo que es la opción de bucle. Podemos habilitarla o deshabilitarla, y también tenemos otra opción, pero disponible solamente para la versión Pro, y es animaciones avanzadas. Esto es lo que hace que nos muestra diferentes tipos de animaciones para así elegir entre ellas la que más nos guste. Vamos a guardar estos cambios. Eso es todo lo que podemos modificar en el caso de este slider llamado dragón. Y ya aquí en estilo podemos ir cambiando tipografía, posiciones, márgenes, trabajando con los colores y la tipografía de los títulos, subtítulos, extra, botones, todo eso lo podemos modificar directamente desde aquí. Antes ya vamos al siguiente slider, vamos a colocarlo por aquí, vamos a crear el contenedor que me abarque todo el espacio, ancho completo, y aquí vamos a probar otro ya para terminar esta demostración. Vamos a ver cuál de esto. Vamos a ver este. Arrastramos y soltamos. Muy bien. Este es parecido al que vimos anteriormente, pero tiene diferentes opciones. Vamos a ver en el área de deslizado. Aquí podemos cambiar las imágenes. Se podría decir que es lo mismo que vimos en el anterior. Cambiamos los títulos, la imagen. Aquí si hay algún cambio, sí siguen siendo lo mismo. Vamos ya para ver si encontramos uno que sea más diferente. Déjenme quitar este por aquí.
Borramos, ok. Vamos a probar este que se llama Fiesta. Ok, este es mayormente para contenido de blog. Por lo visto, aquí lo que hace es que usted va a elegir una categoría dentro de su blog. En mi caso me aparece esta sola entrada, porque solamente tengo esa, pero se utiliza para dirigirlo por lo que son las categorías. Algo que veo es que hay muchas cosas que solamente la podemos modificar utilizando la versión Pro de lo que sería este plugin. Aquí ya ahí comienza a cambiar. Aquí podemos, como le dije, agregarlo por autor, término, por fecha, toda la fecha. Aquí podemos especificar si es por año y así sucesivamente. Así que muchachos, yo espero que este plugin les sirva de mucha ayuda en lo que nos ofrece en su versión gratis. 100% los recomiendo, ya lo estoy utilizando, incluso pienso adquirir lo que es la versión de pago, cuesta unos $29 si mi memoria no me falla, y cuando la adquiera voy a hacer un video para ver todos los demás, porque aquí tenemos lo que sería lo que vamos a recibir por lo que es la versión premium de este plugin. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, muchachos, déjenmela saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento para ayudarle y responderle lo más rápido que pueda. Como siempre, agradeciéndole a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.